Antes de terceros medios, hoy vamos a hacer la retroalimentación de octubre de la asignatura de matemáticas. Para iniciar, chiquillos, era importante recordar qué fueron las cosas que vimos durante este mes. En primer lugar, vimos la probabilidad, obviamente, pero en cuanto a la toma de decisiones, ¿cierto? Y por otro lado, seguimos con nuestro contenido de probabilidad condicional. Que respecta a la toma de decisiones, sabemos que la probabilidad en nuestras vidas nos permite, digamos, valorar correctamente estas en situaciones cotidianas, ¿cierto? Y tenemos que tener claro que la probabilidad también no es determinista, sino que la solución brindada no es la correcta, sino que probablemente la más beneficiosa. Eso entonces en cuanto al momento de seleccionar qué opciones pueden ser más beneficiosas en un problema matemático que se nos presenta. Cierto dato importante en torno a este tema de la probabilidad. Vamos a realizar un cuadro comparativo donde vamos a poner la probabilidad vamos a poner, digamos, este tipo de probabilidad, vamos a presentar la fórmula y un ejemplo para que a ustedes se les haga más claro en qué problemas podemos encontrar estos tipos de probabilidad y así utilizar la fórmula correcta. Tenemos la probabilidad de la intersección de sucesos independientes. Tenemos ahí su fórmula, para que vamos viendo. Tenemos acá la fórmula, ¿cierto? Que es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y un ejemplo claro de este tipo de probabilidad es que se tiene una baraja de 40 cartas, se saca una y se vuelve a meter. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos reyes? Por otro lado, tenemos la probabilidad de la unión de dos sucesos mutuamente excluyentes. Tenemos acá su correspondiente fórmula, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y tenemos un ejemplo, el cual dice, cuando lanzas una moneda al aire, ¿cuál será la probabilidad de que salga cara? Por otro lado, tenemos la probabilidad de la unión de dos sucesos no excluyentes. Tenemos nuestra fórmula, que lo único que se modifica es que a la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B, le tenemos que disminuir o restar la probabilidad de A y B, ¿cierto? Y acá vamos a ver un claro ejemplo en donde decimos que se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor a 3 en el primer dado o un 6 en el segundo? Por otro lado, también tenemos la probabilidad del complemento de un suceso, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar esta fórmula, ¿ya? Donde disminuimos 1 a la probabilidad de A. Y el ejemplo claro tenemos una ruleta tiene 4 secciones iguales coloreadas de amarillo, azul, verde y rojo. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que la ruleta se detenga en un sector que no sea rojo al girarla? Ahora vamos a ver la probabilidad condicional, ¿cierto? La que hemos estado utilizando durante este último tiempo. Tenemos acá nuestra fórmula que también obviamente la hemos utilizado durante este último tiempo. Y tenemos acá un ejemplo. Dice, al 25% de tus amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta el chocolate. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a un amigo que le guste el chocolate le guste la fresa? Y finalmente tenemos la probabilidad compuesta de sucesos dependientes. Ojo, que es solo de sucesos dependientes. Tenemos acá nuestra fórmula, que es la probabilidad de B por la probabilidad de A dado que sea B, ¿cierto? Y tenemos acá un ejemplo que dice, se tiene una baraja de 40 cartas y en esta se extraen dos cartas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos ases? Con eso, chicos, muy claro, digamos, tenemos que tener, perdón, muy claro los ejemplos de estos, em, de estos problemas para ahí nosotros darnos una idea de qué problema es el que se nos está presentando y así nosotros utilizar la fórmula que sea correcta, ¿ya? Entonces, por medio de estos ejemplos que yo les he entregado acá, ustedes que podrán obviamente guiarse y reconocer otros problemas que se les presenten.
a finalizar esta retroalimentación, esperando que tengan una muy linda semana. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi correo, que es parenas@sanfernandocollege.cl. Que estén muy bien, chiquillos, un abrazo.